Necesitamos cambiar la forma en que la economía guatemalteca funciona. Existen 3 razones importantes para hacerlo. 1. De cada 100 jóvenes guatemaltecos que entran al mercado laboral, solo 10 logran un empleo formal. Por esta razón, la migración ilegal hacia Estados Unidos, a pesar de los peligros y la separación de las familias, sigue siendo una alternativa. 2. El ingreso promedio guatemalteco se ha estancado. Hoy se gana casi lo mismo que se ganaba en 1981. Mientras tanto, Chile lo multiplicó 2 veces y Corea del Sur lo multiplicó 5 veces. 3. El sector productivo guatemalteco ha perdido dinamismo. Hoy el crecimiento del sector de manufactura crece 2 a 3 veces menos que entre 1950 a 1980. ¿Qué podemos hacer para crear más y mejores empleos formales? Hemos visto entonces en esta presentación la importancia de este tema, ya algunas preguntas que nos empezamos a hacer sobre cómo incrementar el empleo formal en Guatemala. Vamos a obtener respuestas a continuación. Nos está acompañando en el estudio el licenciado Lizardo, quien es investigador del área económica del CIEN, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Y precisamente ustedes presentaron un informe que es estratégico por la fecha en la cual lo presentan. Se busca que esté los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Bienvenido. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Y efectivamente la idea es hacer una presentación para influir los planes de gobierno, para influir a los ciudadanos a la hora de que se vaya a discutir el tema de empleo. Han habido una serie de foros, días previos, días siguientes sobre el tema de por quién votar, y un poco la idea que queremos hacer es que tanto la población como los candidatos pues vayan moviendo un poco el eje del debate hacia temas y soluciones concretas. Nosotros consideramos que hay mucho que aprenderle a lo que hacía en Guatemala entre 1950 y 1970. No lo estamos haciendo hoy. Y hay muchas cosas que aprenderle a lo que países, especialmente en Asia, realizaron en las últimas décadas y que nosotros no hemos estado volteando a ver. Y por eso creemos que vale la pena venir, presentarlo y discutirlo de una manera amplia. ¿Cuáles son los detalles de la investigación? Es decir, ¿cómo la hicieron? ¿Cuándo la hicieron? Yo te diría que fueron los últimos meses en donde estuvimos realizando la investigación. Obvio, esto viene de trabajo de varios años en términos de análisis de Guatemala. Yo te diría que si tuvieras que poner una fecha, probablemente viene de por lo menos 10, 15 años, en donde, en el caso del CIEN, empezamos a estudiar el tema de economía informal. Y el problema con la economía informal es que el primer enfoque es venir y decir, bueno, hay economía informal porque no hay mucho creación de empleo formal, porque de una u otra manera es demasiado difícil generar empleos formales, porque la legislación, ya sea laboral, ya sea comercial, ya sea de impuestos, hace bien difícil para las empresas crear empleo. Pero esa es solo la primera tónica, y podemos ver un poco la presentación en donde lo que vemos es que en los últimos 30 años el principal generador de empleos formales, es decir, trabajadores inscritos en el ICS, ha sido el gobierno y no el sector privado. O sea, no ha habido un sector privado altamente dinámico. Y nosotros consideramos que en parte se debe a lo difícil que es crear empleo, lo difícil que es generar negocios. Pero también hay otra parte, y es una parte que se hacía hace décadas. De hecho, yo te diría que nuestros abuelos estuvieron involucrados en ese proceso porque ellos fueron los que estuvieron generando esos cambios en la economía guatemalteca cuando pasamos de ser una economía altamente agrícola y empezamos a abrir un montón de fábricas industriales. Y ese es el cambio, el primer generador de crecimiento económico y que permite ampliar la clase media en Guatemala. Y lastimosamente desde los 80 dejamos de impulsar esos procesos. Y un poco la idea es venir y reconocer, hay mucho en términos de investigación y desarrollo, promover nuevos productos, promover nuevas industrias, que el gobierno apoye a incrementar la productividad de las empresas existentes para vender más, para que el producto sea de una mayor calidad, para que el precio sea muchísimo mayor, para que el trabajador, dado que ahora hace cosas más sofisticadas, gane mucho más. Y eso entonces permite no solo que las empresas crezcan, que haya mayor número de trabajadores, sino también que ese trabajador esté ganando mayores ingresos de lo que ganaba antes. Todos los candidatos en este momento ofrecen generar más empleo, pero así lo han ofrecido todos los otros candidatos que han llegado a la presidencia. Efectivamente. ¿Alguno de ellos en algún momento de verdad lo logró? Yo te diría que en el pasado sí hubo gran generación de empleo, especialmente en los 60s. En los 60s cuando se empieza a promover la idea del mercado común centroamericano,
también se inicia con una serie de iniciativas. Yo te diría que una en especial es el tema del ICAITI. El ICAITI buscaba mandar ingenieros a las empresas existentes. Y la idea era ver cómo realizaban su proceso productivo. Y generaban dos propuestas. Uno es cómo organizar mejor a los trabajadores. Pero también había una parte de cómo mejorar el proceso, el mismo proceso de producción. Y a veces recomendaban que se fueran a comprar nueva maquinaria, se fueran a comprar mejores insumos. Y habían instituciones a la par que permitían acceder a buenos créditos, a buenos plazos, con buenas tasas de interés, ese equipo que le iba a permitir a la empresa ser muchísimo más productiva. Esa era una parte de lo que se hacía en ese momento, en los 60s y los 70s. La otra parte tiene que ver con cómo muchos de estos investigadores en lo que se llamaba ICAITI iban e investigaban cómo hacer cosas de manera distinta. Había un ejemplo que me gusta, no se logró hacer en su momento porque el financiamiento se terminó, y lastimosamente se terminó la institución en los 90s, pero era cómo se puede generar aceite de motor para vehículos a partir del marañón. Entonces, ese era un producto del cual se puede producir en Guatemala y hubiera permitido no solo comer la fruta, sino sacar un subproducto adicional que se pudo haber vendido muy bien. Entonces, ese tipo de alternativas es la que estamos pensando. Hoy lo vemos, por ejemplo, en el tema del azúcar. Vemos el azúcar, no solo es la caña, sino está el azúcar refinada, también se puede hacer estos productos, se puede sacar electricidad, pero también se puede sacar biodiesel. Y se ha ido generando las posibilidades de buscar subproductos adicionales. Eso no lo tenemos nosotros en el café. Casi no lo hemos tenido en el tema del maíz. Casi está perdido en el tema del cardamomo. Y así lo podemos ir respecto a un montón de otros productos. Pero también lo podemos ver hacia atrás. En los 80s, gracias a la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que es un otorgamiento que genera el gobierno norteamericano, en Guatemala empiezan a venir las maquilas. Y las maquilas generaron un montón de trabajo, especialmente para mujeres indígenas, en donde era fácil venir y simplemente había que coser. Con el tiempo, estas maquilas se sofistican, se vuelven industrias, fábricas en donde realmente se agrega muchísimo mayor valor agregado. Lo que no se generó como política de gobierno realmente era cómo logramos que se generen más insumos dentro de Guatemala para que entonces la industria sea más productiva. Casi no se produce tela, se produce, pero se produce muy poco. Casi no se produce tejido sintético. Por ejemplo, todo lo que vemos en la ropa que se utiliza para deportes. Si uno tiene su playera de algún equipo de fútbol de Guatemala o de afuera, ese tipo de tela no es una tela que normalmente se consigue del algodón. O sea, implica mucho tema de ingeniería y de descubrimiento vinculado con plásticos. Ese tipo de investigación no se apoyó en Guatemala y pudo haber generado una explosión adicional de empleos que no hicimos. El gobierno se quedó dormido. Y lastimosamente se nos están yendo esas oportunidades y un poco la idea es despertar a los candidatos, que esa es una apuesta que necesitamos hacer. O lo voy a poner de la siguiente manera. Miremos lo que sucede en el corredor seco. Y lo digo porque mi abuelo hace 40 años trabajaba en temas de semillas en el ICTA. ¿Cómo es posible que al día de hoy no hayamos pensado en nuevas variedades de maíz y de frijol? Y dejemos el maíz y el frijol. ¿Cómo es que no hayamos pensado en otros frutos para poder ir a sembrar que tengan resistencia a las sequías en esas áreas? Y la única forma como nosotros pensamos es en programas sociales. Y así no va a salir la gente del problema, porque va a volver a venir una sequía. Si se han dado cuenta, son más o menos regulares, cada 5, cada 7 años. Y no vamos a salir del problema. Y la única forma que se tiene para salir del problema es meterle tecnología. O sea, no es posible que lugares como Israel, que son tan áridos, puedan resolver el problema de producción de comida y nosotros no lo podamos hacer. ¿Escarbaron ustedes en las propuestas de los partidos políticos que existen en la actualidad? ¿Hay algunos que sí tienen algunas propuestas serias? Yo te diría que el problema es que cuando uno mira las propuestas, hay de todo para todos. Ese es el problema. Hay de todo para todos y no te dice qué se va a priorizar. Y uno ve, por ejemplo, el plan del actual gobierno. El plan del actual gobierno sí menciona que uno de los temas que hay que trabajar es el ciencia y tecnología para promover incrementos en la productividad, mejorar las condiciones de la población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo? Esa es la gran pregunta. O sea, no se ve. Y que yo sepa, no se conoce que haya habido ninguna apuesta concreta. Y de las propuestas que yo oí, que gente le llevó al gobierno, no pasaron.
Entonces, no te digo que solo tiene que ver con los planes, sino por eso el esfuerzo de nosotros es también llegar a la población para decirles, necesitamos que se conozca, necesitamos que se exija, necesitamos que esté como un tema importante, que la forma para generar mejores ingresos y salir de los problemas de pobreza que tenemos en el país tiene que pasar por un tema de ciencia y tecnología. Y te lo digo yo que no soy ingeniero, porque esto es una oportunidad para generar un montón de empleo para ingenieros, ¿sí? Para la gente brillante del país, para que nos ayude a generar esas nuevas oportunidades. Si se pusiera a funcionar un plan a partir del 14 de enero del otro año, ¿cuándo veríamos resultados según la experiencia de otros países? Yo te diría que depende del tipo de programas que uno puede implementar. Yo te diría que nosotros en la propuesta que teníamos habían de distintos sabores para atender distintos grupos en distintas medidas. Te doy uno. Programas para atender jóvenes para que sea mucho más fácil entrar a empresas, ¿sí? Que es una iniciativa que se empezó en este gobierno, pero ya no hubo interés político en seguirlo apoyando financieramente. Ese en su momento generó, en los primeros 10 meses, generó de 300 jóvenes que entraron, 280 lograron un empleo. O sea, un 93% de generación de empleo. Pero ya no se siguió apoyando. Y esa es una cosa que puedes empezar a generar empleo en 6 meses. ¿Ya? Y lo podrías ampliar. Sí, podrías tener 2,000 jóvenes entrando a empresas nuevas para recibir capacitación y a partir de ese proceso de capacitación contar con la experiencia, el gobierno apoya el salario de los jóvenes y a partir de eso la empresa está dispuesta a contratar al joven. Eso por una parte, pero también tienes otras en donde sí, obviamente va a tardar su tiempo. O sea, venir y generar una nueva especie de naranja para ir a producir en Jutiapa probablemente va a ser un tema que nos va a tardar 6, 7 años. Pero eso es importante tener una visión de largo plazo de que si vas a crear un laboratorio específico para variedades de fruta que se puedan producir en regiones secas, vamos a tener que hacer una inversión pensando que en 10 años vamos a tener una buena producción y que uno de esos productos que se van a generar va a ser la exportación, va a estar entre las primeras 10 exportaciones de Guatemala. Pero va a tomar tiempo. Algunas cosas van a tomar mucho más tiempo que otras, pero no significa que no podamos empezar a ver resultados desde los primeros 6 meses, ¿verdad? Es más, yo te diría, ya hay un proceso adecuado de implementación del proyecto. En los primeros 3 meses ya hay un proceso en donde se capacitan jóvenes, ¿ya? O el otro tema, el tema del salario mínimo diferenciado que se estaba promoviendo en el interior de la República. ¿Por qué ese es importante? Porque hoy por hoy, con el salario mínimo que existe, no hay incentivo para que las empresas con alta productividad quieran irse al interior de la República. ¿Dónde está la buena electricidad? ¿Dónde está el acceso a Internet? ¿Sí? ¿Dónde están la variedad de vida social para los gerentes? No está en el interior de la República, ¿ya? Está aquí en la ciudad. Entonces, para que se vaya. Y el otro tema, que es todavía más importante, es la educación promedio es más alta en la ciudad que en el interior de la República. La calidad de la educación en promedio es mucho más alta en la ciudad que en el interior de la República. Entonces, hoy por hoy, con los trabajadores que tenemos, hay que reconocer que conviene más crear la empresa aquí que en el interior de la República. Y esa idea del salario mínimo era crear más oportunidades. De hecho, cuando se empezó el proceso, ya habían empresas interesadas en capacitar gente. El problema es que con el Procurador de los Derechos Humanos y la demanda que se puso, se retrasa, le empieza a entrar miedo a la gente y ya no se quiere continuar el proceso con el mismo impulso que se genera. Entonces, empiezan los procesos y después no se tiene el valor para continuarlos con la fuerza que se necesita para generar empleo. Ese es el otro. O sea, si hay valor, yo creo que sí podemos empezar a ver en los primeros 3, 6 meses ya fácil 1,000, 2,000 empleos, y eso es una cosa que debiera empezar a generarse con una mayor fuerza en la medida que hay más experiencia y el sector político está dispuesto a ponerle mucho más plata para generar esa bola de nieve que va cayendo por la colina. Gracias, Lizardo. En este momento vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir conociendo entonces este estudio, estas propuestas que se tienen y que los candidatos podrían aplicar en determinado momento para crear más empleo formal en Guatemala. Volvemos. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en El Rostro de la Noticia.
realizamos el rostro de la noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los... Ahora, el rostro de la noticia a las 15:30 horas, solo por TN23. Todo noticias, las 24 horas. Para mí, Expo Calzado es maquinaria y tecnología de punta. Encontrar las mejores materias primas para fabricar calzado. Para mí, Expo Calzado es la oportunidad para conocer nuevos clientes y grandes negocios. Para mí es compartir con clientes y amigos. Desde una tachuela hasta la más alta tecnología. Presentar la última moda en calzado para damas, caballeros y niños. 100% nacional. Expo Calzado 2015, Gran Tical Futura Hotel, del 11 al 13 de agosto. Gracias al patrocinio de Calzado Roy, Calzado Magus, Llaveros de Cuero Luna y Suelas Tojín Hermanos. Expo Calzado, 25 años de ser la Feria de América Central. El 60% de los guatemaltecos son jóvenes, la fuerza productiva. Y para darle trabajo a los jóvenes, ¿qué hará? Impulsar el programa Emprendimiento Juvenil a través de créditos y ampliar la capacitación laboral en todo el país. ¿Y para los que no tenemos experiencia? Incentivaremos a las empresas para que contraten jóvenes a través del programa Mi Primer Empleo. Porque un país con educación y trabajo es un país que progresa. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Convierta su espacio en una sala de conciertos y experimente un encuentro con la música culta. Déjese llevar por una atmósfera de notas interpretadas por los más grandes y virtuosos maestros. Música clásica, sensaciones nuevas. Arpegio TV, Canal 43, UHF. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad Mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo noticias, 24 horas. Hacer para crear más y mejores empleos formales? Consideramos que hay 3 acciones que el gobierno de Guatemala debe tomar para lograrlo. Primero, fomentar las inversiones en tecnología, investigación y desarrollo para demandar jóvenes cada vez más preparados. De esta manera, buscamos mejorar los procesos productivos actuales y desarrollar nuevos productos. Segundo, impulsar el empleo industrial en el país para ofrecer más oportunidades de empleo formal para los jóvenes del interior del país. De esta manera, se contará con ambientes urbanos, sistemas de transporte, instituciones laborales y condiciones financieras favorables a la creación de empleo. Tercero, reformar las instituciones que trabajan la política económica para que cuenten con la capacidad de llevar a cabo estos cambios. De esta manera, se contará con la flexibilidad, rapidez y con los recursos para emprender los cambios que necesitamos. Estamos hoy con este análisis de un tema vital para la sociedad guatemalteca, el empleo, la generación del empleo formal. Y es que presentó recientemente el CIEN un estudio, un análisis respecto a este tema y hoy nos lo está presentando el licenciado Lizardo Bolaños, de lo que hablábamos aquí, empleo creado en la capital y en el área rural. ¿Cómo ven esta situación? Yo creo que una cosa que sí es importante es hay posibilidades para que en la ciudad de Guatemala se empiece a mejorar la calidad del empleo, cosas muchísimo más tecnológicas de entrada. Pero también te diría que en el interior de la República, no hay que pensar el interior de la República como algo rural y agrícola. Ese es un error. No hay país que se ha desarrollado en el mundo que lo haya hecho a través de la agricultura. O sea, esa es una idea que tiene que desaparecer de las mentes. Piensen en China. Y China, que hace 30 años, cuando nací, ni siquiera era 1/3 de lo rico por persona que era Guatemala en ese momento. ¿Sí? Hoy son 30% más ricos. ¿Y qué es lo que hicieron? Un gran proceso de salir de la agricultura. Claro, diversificaron la agricultura, pero salen de la agricultura. Y todo país desarrollado, y ustedes miren Asia, miren Europa, miren Estados Unidos,
lo que sucede es que empieza a reducirse la cantidad de trabajadores. Nosotros hoy en Guatemala, 30% de la población trabaja en la agricultura. En esos países es 7% o menos. Estados Unidos es casi menos del 1%. ¿Y qué depende? Alta productividad, maquinaria y la generación de empleos fuera del sector agrícola. Es que ahí es donde está el tema importante, en actividades mucho más productivas. Y uno de los elementos para lograrlo tiene que ver con urbanizar el interior de la República. ¿Sí? En la medida que hayan más ciudades en Guatemala, que haya más gente junta, se incrementan las densidades, se genera un buen servicio de transporte público, también se mejoran las posibilidades para contar con mejores centros educativos, mejores hospitales. Porque uno no puede contar con un hospital cuando hay una casa cada 10 kilómetros o cada kilómetro. ¿Sí? Se pueden generar buenos hospitales en la medida que tengamos una gran cantidad de gente viviendo junta. Mejores colegios en la medida que hay mayor cantidad de estudiantes juntos. Y en la medida que hay mejor salud y mejor educación, uno también puede venir y generar mejores empleos. ¿Ya? Porque el trabajador en las áreas rurales del país, en las áreas recónditas del país, no va a tener las capacidades para insertarse en una buena empresa. Entonces, el tema urbano es esencial. Vemos positivo que, por ejemplo, CEGEPLAN se haya dado cuenta del tema y lo está impulsando. Obviamente hay que mejorar las capacidades de las municipalidades en ese tema. Pero el otro también tiene que haber una política nacional, así como la hubo en los 70s, en donde se reconoció que tenía que darse condiciones favorables para el interior de la República. Por eso, uno de esos temas tiene que ver, por ejemplo, con el salario mínimo diferenciado, en donde afuera de la ciudad partes van a tener un salario mínimo distinto. Y es una cosa que sucede en todos lados. Estados Unidos lo tiene, México lo tiene, Japón lo tiene, en la Unión Europea existe, no son los mismos salarios a lo largo de toda Europa. ¿Ya? Y por el otro lado también incluso condiciones fiscales, porque no va a ser tan fácil crear empleo cuando todas las facilidades están en la ciudad. ¿Ya? Y el problema es que muchas veces se tiende a ser demasiado idealista con la parte rural. Se habla del desarrollo rural y se piensa en esos agricultores o campesinos prósperos que con su pequeña parcela van a producir todo para sí. La historia, incluso el gran soñador de eso, y uno de los grandes soñadores de este tema fue Park Chung-hee, que fue presidente de Corea. Y lo que se dio cuenta es realmente donde se está generando empleo, donde está generándose el ingreso, y lo que quiere la gente es salir del área rural e irse a las ciudades y obtener empleos industriales o de servicios de alto valor. Hace unas 3 semanas el Ministerio de Trabajo puso a funcionar una de sus llamadas políticas de empleo, que es la Feria del Empleo, el que las empresas lo ofrezcan a los jóvenes. ¿Qué lecciones pudimos aprender de esto? ¿Qué notaron ustedes ahí? Yo te diría que la primera es, hay una gran cantidad de gente que está buscando empleo y que no lo va a encontrar. ¿Sí? Las colas de colas lo que demuestran es, el gran problema es la falta de empresas y la falta de empresarios creando nuevos empleos. Y que sean grandes y que sean altamente productivas. Y entonces la gente va a buscar empleo, no lo encuentra y termina volviéndose a la economía informal o pequeños negocios en donde no va a ser altamente rentable. Y aquí hay una preocupación también de índole política. Y es, lo mencionaba un editorial de un medio matutino que decía, en la medida que no se atiendan las necesidades de generación de empleo en Guatemala, lo que vamos a ver es que esas manifestaciones del sábado en contra del sistema político, se le va a unir la gente que no encuentra empleo y que reconoce que el sistema económico no está funcionando para crear empleos en el país. Y entonces el próximo gobierno va a empezar a tener problemas muchísimo mayores. Porque una cosa que sucede es, mal que bien, a pesar de la crisis, recuperándonos de la crisis, pues no ha habido tanto problema. China seguía creciendo, Europa recuperó un poco el aliento, los norteamericanos siguieron creciendo, BRICS, las economías como Brasil, Rusia, India, China, pues estaban creciendo. Hoy por hoy ya no están así. Brasil tambaleándose, India mal que bien ahí va, China sí está tambaleándose en generación de crecimiento. Los norteamericanos más o menos van, tampoco es que sea tan sólido como lo estarían esperando ellos, aunque el desempleo les ha reducido. Europa sigue con los problemas en Grecia y siguen otros países que tampoco están completamente sanos. Entonces, si eso se suma, lo que vemos es que probablemente va a ser más difícil la generación de empleo futuro. Y eso va a empezar a presionar al próximo gobierno.
Y entonces un poco la idea es, antes de que venga eso, tratemos de aprovechar todavía el último aliento que se tiene a nivel internacional para empezar a generar y atraer empresas, empezar a generar nuevas oportunidades. Tenemos un minuto para concluir, entonces las consideraciones finales, las conclusiones de este estudio y qué podría efectivamente entonces el próximo presidente de Guatemala hacer. Yo te diría que nosotros creemos, y lo estábamos diciendo ahí, que en 20 años se pueden crear 3 millones de empleos formales en el país, seguro. Y para ello se necesita trabajar en 3 elementos. Tema número 1 tiene que ver con investigación y desarrollo, cómo metemos más tecnología para nuevos productos y para las empresas que existen el día de hoy puedan lograr un brinco de productividad. Tema 2 tiene que ver con cómo generamos condiciones adecuadas para que haya más empleo industrial. Eso tiene que ver desde mejores ciudades hasta condiciones favorables para que crezcan nuevas empresas y se generen empleos adicionales. Y el tema 3 es que sí se tiene que pensar en una nueva reforma institucional para el tema económico. Hoy, cómo funciona el Ministerio de Economía, cómo funciona el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cómo funciona MAGA, Pronacom y otros, no tiene la fuerza, ni la capacidad administrativa, ni la gente para implementar todos esos programas que necesitamos. Gracias, licenciado Bolaños. Muchísimas gracias a ti. A usted por estar con nosotros y darnos a conocer entonces este estudio reciente, muy de momento, para conocerlo previo a las elecciones y también podamos decidir si el candidato al cual vamos a darle nuestro voto también tiene propuestas para generar empleo. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.